Políticos y vamos a conversar con el doctor José Antonio Torres Iriarte acerca de que cómo el sistema de justicia, este problema que hemos visto, Adel Espinosa con sus velitas y rehusándose a reponer a Patricia Benavides, puede afectar el panorama político de cara a las elecciones del 2026. Doctor, muchas gracias por Muchas la entrevista. gracias. Es un gusto participar en el programa y creo que va a ser un diálogo muy interesante. ¿Cómo puede ser posible que la fiscal de la Nación se rehúse a acatar una orden de la JNJ y luego también de la Corte Suprema de la Sala presidida por César San Martín, que es del sector que había allegado a ella? ¿Que es una superheroína, es una supermujer, superciudadana? ¿Por qué puede hacer esto Bueno, sin que le pase tiene nada? el concepto equívoco de que está por encima de la ley, tiene el concepto, y creo que en esa línea comparte sus intenciones y su forma de actuar con Gustavo Gorriti, que tampoco concurre a las citaciones fiscales, no colabora con la Administración de Justicia, desafía al Congreso. Creo que la reposición o la reincorporación de Patricia Benavides como fiscal suprema y el hecho que la Junta de Fiscales haya votado 5-1 es una muestra clara de cuál es la línea institucional que ha tomado el Ministerio Público para este caso concreto, y me parece que la suerte laboral o como fiscal suprema o fiscal de la Nación de Adel Espinosa está echada. Tiempo más, tiempo menos, creo que la Junta Nacional va a abrir un proceso disciplinario, una denuncia constitucional se ha presentado ante el Congreso, seguirá su trámite conforme al reglamento interno, y creo que ella ha jugado con fuego, ha desafiado la institucionalidad democrática y ha sentido que tenía un poder que le permitía actuar al margen de la legalidad, ¿no? Claro, pero como usted señala, se quedó 5-1. La única que votó a favor de enviar a Patricia Benavides al Jurado Nacional de Elecciones fue ella, lo que era totalmente ilegal e irregular, porque ya inició el proceso electoral, ¿no? Claro, era una incorporación, si se hubiera consumado tardía, extemporánea e impropia, porque era un poco enviarla a una actuación... A la congeladora. Como se diría en el argot popular, congeladora, para que pase a un segundo plano, para que incluso si tomara votos decisivos el próximo año en el proceso electoral, ¿no?, a nivel de su condición de magistrada del Jurado Nacional, podría señalarse que tiene una intención política, un sesgo político. Creo que era el espacio menos indicado para una fiscal de la Nación o ex fiscal de la Nación que ha tenido un protagonismo determinante en momentos decisivos para la vida política nacional, sobre todo en el 2022, ¿no? Así es. Ahora, esta crisis en el sistema judicial tiene que ser resuelta, ¿no? Porque esta crisis provocada, digamos, por la ONG IDL, que ha tomado por asalto el Ministerio de Justicia y también el Poder Judicial, porque ofrecen cursos a jueces y fiscales que luego resuelven sus casos, tiene que ser resuelta. Y los partidos políticos, ¿alguno propone alguna reforma que valga la pena mencionar? Bueno, a nivel de la campaña electoral todavía estamos en una etapa preliminar, ¿no? Sí. Creo que, sin embargo, en el Congreso hay cierta intención en esta última legislatura de impulsar una reforma, por lo menos del Ministerio Público, porque ha quedado demostrado que el Ministerio Público se ha convertido en un instrumento político al servicio del Instituto de Defensa Legal y de Gustavo Gorriti en particular. Al menos yo le he dedicado varias columnas en el sentido de que el Ministerio Público ha perdido su rol constitucional, que además no es un poder del Estado, nunca lo ha sido, es un órgano constitucional, pero se ha convertido en un suprapoder que piensa que está por encima incluso del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Poder Ejecutivo, y Gustavo Gorriti, ese gran titiritero y operador político del Ministerio Público, y que en mi concepto ha encubierto el accionar delictivo de una empresa como Odebrecht, que ha convertido la política nacional, que la ha precarizado y la ha desnaturalizado a los ojos del mundo, ¿no? Claro, y él salió en un medio a decir que era una empresa que ya estaba reformada, ¿no? Hablaba de la rehabilitación, el derecho a la rehabilitación, que había casos similares en las corporaciones internacionales más importantes que habían cometido inconductas o errores, decía él, y que tenían derecho a una rehabilitación, y que Odebrecht es una empresa que se está autorreformando, ¿no?, y haciendo modificaciones correctivas, y claramente, eso lo dijo hace ya varios años, se convirtió desde el 2018, a la par que Martín Vizcarra, en un instrumento político al servicio de la causa de
Odebrecht, ¿no? Sí, tal cual. Pero usted sí considera que si es que este Congreso no lleva a cabo una reforma judicial, los partidos deberían tener en su ideario un planteamiento sobre esto. Sobre todo en su plataforma y plan de gobierno, ¿no? Yo creo que la democracia se basa en la separación de poderes. El Poder Judicial tiene que reasumir el papel institucional que le corresponde, está muy mellado. Yo veo con pesar que la presidenta del Poder Judicial dé declaraciones políticas y no de carácter jurídico y tome posición en situaciones tan controversiales desde su punto de vista como la ley de amnistía que se ha promovido y aprobado y promulgado en las últimas horas en el país, Sí, ¿no? y quería hacer un paréntesis. Está bien, a mí me parece bien esta ley de amnistía para los militares, policías y miembros de los comités de autodefensa que lucharon contra el terrorismo, que han sido perseguidos durante años y años y años, ¿no? ¿Usted qué Claro, opina? la Corte Interamericana, si somos, digamos, tomamos la fuente de la Corte Interamericana, ha dicho que los procesos judiciales no pueden ser eternos, que los plazos deben ser razonables. Y estamos hablando de hechos ocurridos entre el 1980 Y 2000. el 2000, han pasado en el caso más breve 25 años Claro. y en casos extremos incluso más de 40 años. Y estamos hablando de personas que ya tienen, supuestamente los que han incurrido en violaciones a los derechos humanos, pasan largamente, en la mayoría de ellos, los 80 años, ¿no? Entonces, estamos haciendo un daño enorme a la historia nacional, a la República Nacional, al Estado democrático, cuando hacemos eternos procesos o imputaciones que en su momento debieron ser ventilados dentro del marco de ese entonces, porque el concepto de lesa humanidad es posterior, Claro. ¿no? No data de los 80 ni de los 90, ¿no? De acuerdo, porque está hablando del Tratado de Roma, Así es. que data del 2002. Estatuto de Roma que data del 2002, y acá hay una forma equívoca de leer el derecho penal internacional, que son normas que se han ido consolidando a lo largo del tiempo como parte de un proceso de reformas globales. Pero ¿por qué ¿no? se aplica retroactivamente? Pero no se puede aplicar retroactivamente, creo que ahí no hay ninguna duda, pero sí hay una intencionalidad política. Y claro, si el Ministerio Público tiene a fiscales sumisos con un instituto como el de defensa legal, el Poder Judicial tiene jueces pareciera formados doctrinariamente, no en las ciencias penales, sino en las ciencias políticas, con una visión, digamos, de perseguir a los militares y policías y de, digamos, darle una forma humana a la acción terrorista, como justificando que Sendero o el movimiento Tupac Amaru tomaron las armas ante hechos de injusticia social que se producían en el país, ¿no? Claro. ¿Los terroristas han sido acaso imputados o procesados por delitos de lesa humanidad? Absolutamente. Más aún están tratando de ser vistos como redentores, hombres con vocación de servicio público, y no es solo el caso de Perú. Creo que lo que está pasando en la política colombiana es evidente. Gustavo Petro, ex militante del movimiento 19 de abril, ex guerrillero, hoy presidente, desafía al Perú, ¿no? Además de eso, creo que ha sido el gran instigador de la muerte temprana del senador Uribe Turbay, de solo 39 años, y ha logrado un objetivo, aunque él diga que no tiene ninguna cuota de responsabilidad en la sentencia en primera instancia dictada por la justicia colombiana respecto a Álvaro Uribe, ¿no? Que le han impuesto 12 años de pena privativa de libertad a una personalidad que tiene y tuvo un papel decisivo en el debilitamiento militar y político de la FARC. Todo ese trabajo de Álvaro Uribe fue luego traído a menos o desbaratado por la forma desleal como se ha conducido Juan Manuel Santos en sus dos gobiernos. Claro, porque él buscó la pacificación con estos grupos Que terroristas. no lo ha logrado porque hay disidentes de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional sigue, ha tomado las armas y no negocia con el actual gobierno de Petro. Y más aún, la zona de frontera, de la que tanto se ha hablado en las últimas 2 semanas, es una zona tomada por el narcotráfico, por la minería ilegal y por bandas internacionales que, aprovechando que es una zona de 3 fronteras, Colombia, Perú y Brasil, actúan con casi total impunidad, ¿no? Claro, y además tienen participación política, el ML-19, la FARC. Algo impensado, que los acuerdos de La Habana, ¿no? Han permitido que sin haber sido elegidos democráticamente, hayan tenido una cuota y tengan una cuota en el actual Congreso de Colombia, ex miembros y líderes
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Y acá el señor César Hildebrand pide que Movadef tenga participación política. Bueno, Hildebrand está en una, digamos, ha perdido, si alguna vez tuvo lucidez y fue una persona que ganó el respeto de la opinión pública, creo que sus opiniones cada vez están desbordadas por un afán de ganar notoriedad. Nunca hay que olvidar que César Hildebrand se inclinó ante Pedro Castillo visitándolo en Palacio de Gobierno y nunca se supo realmente el motivo principal de su visita y tiempo después Pedro Castillo intentó quebrar el orden constitucional y hoy está sometido a un proceso penal donde él tiene todo el derecho a defender su punto de vista, ¿no? De acuerdo, pero la izquierda, los representantes de la izquierda, como el señor Alanoca, López Chao, dicen que Pedro Castillo no dio un golpe de Estado, sino simplemente leyó un mensaje, a pesar de que en ese momento era jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y la policía ordenó detener a la fiscal Patricia Benavides, ordenó intervenir las instituciones del sistema de administración de justicia. Claro, eso es una interpretación, digamos, sesgada. López Chao no es abogado, que yo sepa, y otros que opinan al respecto tienen una opinión política, ¿no? Creo que fue un golpe de Estado que no se consumó por la lealtad de los institutos armados y de la Policía Nacional, por la acción oportuna del Congreso Nacional, que estaba esperando esa mañana que en horas de la tarde Pedro Castillo concurra para defenderse ante la tercera moción de vacancia, y creo que además la ciudadanía actuó también prontamente, porque no hay que olvidar que Pedro Castillo había tomado como decisión abandonar Palacio con su esposa, sus hijos y dirigirse a la embajada mexicana ubicada en la calle Basadre. Con su vehículo se evitó que llegue. Efectivamente, y la prueba de ello es que López Obrador, al día siguiente, en su famosa mañanera, el presidente de México, manifestó que una turba, ¿no?, había impedido la llegada del vehículo presidencial a su destino. Yo creo que acá hay un uso político. No dudo que la trama de Odebrecht va a seguir marcando la próxima elección del 2026, lamentablemente. Va a ser una campaña más marcada por la trama de Odebrecht, que no se ha resuelto. Y además hay otro actor que va a tener un papel protagónico, que creo que es la minería ilegal, que en mi concepto está financiando al menos a la mitad o casi la mitad de los nuevos partidos políticos. Claro. Y luego lo defienden con las ampliaciones de Reinfo en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Hay formas de defender, incluso Eduardo Salbuana no puede negar que fue elegido con el voto de los mineros ilegales de Madre de Dios, que él tiene lazos políticos y ha tenido financiamiento seguramente de los mineros ilegales, y siempre desde la presidencia del Congreso, aunque mostró signos de mantener distancia y no tomar posición, alentó una agenda permisiva y complaciente con los mineros ilegales, sobre todo con los sectores más radicales, ¿no? Sí, ¿y cómo vamos a hacer con estos más de 37 partidos por esta reforma electoral presidida por el señor Tuesta? Bueno, Fernando Tuesta ha sido el gran protagonista de esta comisión de alto nivel, integrada por Martín Tanaka y otros politólogos. Que nunca han militado. Que nunca han militado en ningún partido. Fernando Tuesta, en el 2000, cuando hubo la comisión de la OEA para encontrar una salida democrática en el país, quiso ser el gran autor intelectual de un proceso, primero de la ley de partidos políticos, luego la reforma política con Martín Vizcarra, y ha fracasado. Y hay que decirlo con nombre propio, porque la forma teórica, como él ha querido bajar la valla electoral, permitir las elecciones primarias, primero abiertas, ahora cerradas, ha traído consigo casi automáticamente la multiplicación de los vientres de alquiler. De acuerdo. Sí. Y eso no ayuda ni al fortalecimiento de los partidos que ya existían, menos al fortalecimiento de los partidos históricos con doctrina o con plataforma de gobierno, y ha alentado la multiplicación de estas agencias políticas, yo las podría llamar así, donde ahora a todos los que tienen avidez por ser parte del próximo Congreso, les dice: tengo 60 vacantes para senadores, tengo 130 vacantes para diputados y algunas vacantes para el Parlamento andino. ¿Cobran por esos puestos? Yo estoy seguro que sí, porque la democracia de la que habló el equipo técnico de Tuesta Soldevilla es una democracia casi burocrática. O sea, la OMP va a supervisar 3 modalidades de elección, ¿no? O elección militante, cada militante un voto, o asambleas
con delegados o listas cerradas, que también la ley lo permite, ¿no? Sí. ¿Usted cree que tenga posibilidades la izquierda en el 2026? Yo creo que la izquierda está marcada por el fracaso, pero no puedo negar que la izquierda puede tener una adhesión no menor al 15% nacional, sobre todo en ciertos bolsones del sur del país, y creo que la unidad no la han logrado, no la van a lograr, pero en un eventual gobierno que no sea de la línea de la izquierda, van a hacer lo imposible para movilizarse reclamando derechos, protestando y socavando políticamente al gobierno establecido. Lo que intentaron el 2022 y 2023 fue dar un golpe popular. Con actos terroristas, ¿no? Con actos subversivos, con toma de aeropuertos, la muerte de policías, ¿no? Interrupción de carreteras. Y ciertamente es la manera como ellos actúan, no solo en Perú, también en Colombia, en Bolivia hay elecciones este domingo, hay que estar atentos, porque podría darse un giro político o consumarse un fraude electoral. Entonces, siempre el país tiene que aceptar que hay una izquierda, esa izquierda está ideologizada, y ante una izquierda ideologizada no queda otra cosa que hayan partidos también con ideas que puedan polemizar con los líderes de izquierda, ¿no? Pero acá tenemos broncas, peleas en la derecha, esta pelea que es insufrible, la de Rafael López Aliaga y Philip Butters, mejor dicho, Philip Butters y Rafael López Aliaga, porque quien comenzó esa trifulca fue el señor Butters. Bueno, ahí hay bastante de inmadurez y falta de compromiso democrático, porque en realidad ciertamente esta reforma política ha permitido que muchos se sientan presidenciables y muchos sientan de que tienen el derecho ciudadano de participar en política sin trayectoria política, ¿no? En el Senado que Fujimori disolvió, cerró el año 92 con el autogolpe del 5 de abril, había una playa de 60 senadores del APRA, del PPC, de Izquierda, de Acción Popular, que tenían toda una trayectoria. De acuerdo. ¿No? Sí. Esa generación se perdió, la mayoría de ellos ha fallecido. Después de más de 30 años vamos a restablecer un Senado seguramente mediocre en términos generales, ¿no? Si lo comparamos con los senados de los 80 o de los 90, pero es así como se construye democracia, con militantes no de ocasión, no de quinquenio, sino militantes de toda la vida, ¿no? Que han hecho pues, de su militancia una manera de creo político, ¿no? Y así como un aliancista o un hincha de la U no va a cambiar de camiseta porque el equipo le va bien o le va mal, igual un militante en las buenas y en las malas debe pugnar al interior de su partido por levantar las banderas en las que cree y aspirar a cargos de representación dentro de cada partido sin que, y otra cosa que se ha permitido de manera grosera, es el transfugismo, ¿no? O sea, yo llego electo por un partido, claro, con un plan y de luego gobierno, me siento que mi convicción, mi sentimiento ya no está con ese partido, un tema de conciencia, y el reglamento del Congreso permite que yo sea o no agrupado o incluso me da carta blanca para que me incorpore a alguna bancada. Los partidos deben ser dueños de las curules, ¿no? Totalmente, porque han sido elegidos antes que el voto preferencial, ha sido elegido la lista parlamentaria. Y en base a la lista parlamentaria se determina si pasó la valla y luego se determina cuántos congresistas tengo de acuerdo a la cifra repartidora, ¿no? Que se aplica matemáticamente. Entonces, los que creen que sus votos son propios deben entender que fueron electos por un partido y dentro de ese partido ciertamente tuvieron una votación que la lograron, como pasa en todas las campañas de las últimas décadas, en base pues a veces prebendas, ¿no? Entrega de ayuda a determinados electores, porque siempre he pensado que el voto preferencial no ayuda a la consolidación de los partidos y más bien permite que se mercantilice el voto, ¿no? El voto como mercancía y al elector el voto como una oportunidad de pedirle a cada candidato que toca la puerta de su casa o de su barrio o de su localidad alguna ayuda, ¿no? Y así no se construye para terminar, partidos, ¿usted ¿no? ve esperanza en la derecha de cara al 2026? Bueno, a la derecha nacional, y yo descarto que el APRA sea de derecha, que quede no, es claro. Izquierda Democrática. Claro, descarto que el APRA sea de derecha, pero lo que llamamos derecha, creo que le falta ideas,
le falta renovarse, le falta incluso liderazgos que puedan representar nuevas corrientes de opinión, y el apetito y el personalismo que anima a más de uno me hace pensar que no dan garantía de un gobierno estable al país en los próximos años. Entonces, ¿tienen derecho a participar? Seguro que sí, pero no hay que olvidar que detrás de la protesta ciudadana contra Pedro Castillo hubo un partido como el APRA, que no siendo parte del Congreso, fue protagónico en la movilización de sus militantes en las diversas marchas que se realizaron en Lima y otras partes del país. Entonces, para defenderse del comunismo, creo que la derecha carece de ideas y de herramientas. Para evitar la demagogia, creo que la derecha también cae en actos de demagogia irresponsable, y me parece que el país necesita menos caudillos y más políticos, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, señor José No, al Antonio Torres contrario. Iriarte. Esa fue la edición de la